Las redes sociales son el canal de comunicación que utilizamos más hoy en día. Es el más fácil y en el que invertimos mayor cantidad de horas. Sin embargo, muchas de las cosas que consumimos suelen ser bastante inútiles o son cosas como fake news o memes. ¿Habéis parado a pensar qué pasaría si todo ese tiempo que invertimos en consumir este tipo de cosas lo invirtiéramos realmente en cultura? Hoy vamos a descubrir la figura del influencer cultural. Quedaros para este vídeo del Cultureta. Bueno, antes de nada queríamos contaros que hemos hecho una selección de diferentes cuentas divididas por redes sociales, ¿no? No todos tienen todas las redes sociales, pero sí en su mayoría, a pesar de que podamos hablar de cierto canal de YouTube, sí que pueden contar con redes en Instagram, en Twitter, etc. Además, lo hemos dividido en 4 principales, que serían YouTube, Twitter, Instagram y TikTok, como las redes que tienen ahora mismo más uso, ¿no? que es más común. Además, queríamos decir que hemos hecho una selección, que es una selección nuestra, es decir, que no quiere que, aunque haya gente que no hayamos metido, pues sigue estando ahí y su trabajo es igualmente importante, ¿no? Pero bueno, teníamos que hacer una selección, así que allá va. Bueno, pues vamos a comenzar primero hablando de la red social de YouTube, que es la red por excelencia de los vídeos, en los cuales hay una serie de influencers culturales, los llamados cultubers, que son muy importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos a Jaime Altozano, que todos lo conocemos por esos canales que hace una misión muy didáctica de divulgación de la música, ¿no? De historia de la música, de la propia ciencia musical. Y luego también tenemos a Ter, que nos habla de multitud de cosas, ¿no? Muchas relacionadas con la estética, con la arquitectura. Además es una forma muy original y muy interesante, ¿no? de aprender. Además, también hay otros canales como Pero eso es otra historia, del cual hablamos en nuestro último post de Instagram de los viernes literarios, muy importante. Reflejamos ahí las recomendaciones bibliográficas más interesantes. En este caso es el propietario del canal el que hizo ese libro tan interesante de Entre imperios y espadazos de la historia antigua. También tenemos, aparte de Pero eso es otra historia, Historias de la historia, multitud de canales que reflejan eso, de divulgación histórica. También, por supuesto, Academia Play con esos dibujos o, algunos también muy interesantes como son los de Puto Miquel, que son la verdad que muy buenos en cuanto a contenido. Hoy toca blanco. Otro canal muy original que nos gusta mucho es el de Destripando la Historia, porque además cuenta la historia de una forma muy original, ya que llega a hacer como prácticamente musicales, ¿no? Música específica para contarnos historias mitológicas, historias de todo tipo que ocurrieron o que están en la mitología clásica y que incluso tienen el propio canal de Spotify, sus temazos que se pueden ver. Además, también encontramos otros canales de arte, de género artístico, como La Gata Verde, Sara Ruballo, que tiene multitud de vídeos muy interesantes y que también tiene ahora un canal de Instagram muy potente, o también Hablemos Arte, en este caso, que es una historia del arte mexicana que también hace unos vídeos muy interesantes analizando el mercado del arte y de los artistas, sobre todo más contemporáneos. Bueno, llegando a Twitter, esta red social la verdad es que es muy fácil para la divulgación histórica porque en esos caracteres podemos hacer luego también hilos y explicar ciertos contenidos, como por ejemplo hace el Twitter de Boro, o también por ejemplo el barroquista, que es muy interesante los hilos que hace en relación a multitud de cosas relacionadas con el arte, de la arquitectura, pintura, etc. Además, dentro de esta línea de divulgación cultural tenemos que citar Antigua Roma al Día, que también tiene canales, al igual que el resto, en Instagram y demás,
y que bueno, pues va a reflejar un poco cómo se vivía el día a día, ¿no? en la antigua Roma, y van a hacer pues, directos, diferentes programas muy interesantes. Incluso este personaje, que es Néstor Marqués, pues ha realizado también publicaciones como esta que tenemos aquí, de un año en la antigua Roma, que va pues, mes a mes y día a día explicando qué es lo que se hacía en la antigua Roma, ¿no? Bueno, también tiene otros libros, como uno dedicado a fake news en la antigua Roma. Y también tenemos otros personajes, en este caso, por ejemplo, Alaya San José, con su perfil de Valkyries Vigil. Este influencer bueno, ha tratado sobre todo el tema de mitología nórdica, del tema de los vikingos, tiene un canal de Twitch que hace pues también estas reuniones, estos directos, hablando del tema, y es la verdad que muy interesante, lo recomendamos muchísimo. Tanto él como todos los citados anteriormente, el barroquista y bueno, Néstor Marqués, pues han participado junto con otros como Ad Absurdum, que son un grupo también de historiadores que han hecho un blog muy interesante, que también han publicado libros. Pues han participado en un programa del canal La 2 de la televisión pública española, que bueno, pues están haciendo esa labor de divulgación cultural que se llama El Condensador de Flujo, y que os invitamos a que lo veáis si no lo hacéis ya, que son los jueves a las 10 de la noche, y que, bueno, pues si no habéis visto los anteriores, están en rtv.alacarta.es/alacarta, y en el cual, bueno, pues podéis aprender de multitud de historias que hay tras de sí. A raíz de esto, bueno, La 2 evidentemente es un canal muy importante de comunicación de todos estos perfiles culturales de influencers. Y de hecho, durante el confinamiento, como evidentemente los colegios no se podían ir los niños y demás, pues cogieron estos vídeos, sobre todo de los canales de YouTube, y los pusieron como programa dentro de La 2, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es bastante interesante, pues de diferentes cultubers, ¿no? Como bueno, pues van apareciendo en la televisión pública. Bueno, y llegamos a Instagram, que hoy en día es la red social casi más consumida porque es súper versátil, tiene la función de los stories, nosotros tenemos nuestro propio canal, que es al que más tiempo le dedicamos, aparte de YouTube. Tiene pues todos los posts, podemos incluir vídeos, da mucho juego, y bueno, evidentemente es por esta razón por la que prácticamente el 90% de todos los que hemos comentado anteriormente tienen también propio canal de Instagram. Por ejemplo, pues del canal de Hablemos Arte o el de La Gata Verde de Sara Ruballo, pues son muy activos en Instagram. También, evidentemente, del Barroquista o de Antonio de Antigua Roma al Día. También se hacen esos directos incluso entre los propios canales de Instagram. Y bueno, pues para recomendaros algunas cuentas que nosotros también seguimos de Instagram, pues tenemos algunas amigas nuestras como Yanirarte o Mónica Mediavilla, que hacen una función maravillosa explicándonos es una cuenta dedicada al arte, ¿no? y explicándonos pues, la historia que hay detrás de grandes obras, recomendándonos exposiciones. También, por ejemplo, tenemos esta cuenta que habla de arte y feminismo, que se llama FemSapiens, y que, bueno, que es muy interesante. U otras un poquito más pues, cómicas, ¿no? como es Historia en Meme, que bueno, es una página de Facebook que también está por Twitter y que bueno, en Instagram tiene algunos memes que pues la verdad es que son bastante graciosos. Por último, también tenemos un canal muy recomendable, que es el de Arte Compacto, que bueno, son dos chicos que también están metidos en el mundo de la historia del arte y que bueno, pues hacen también unos maravillosos podcasts, que bueno, no nos vamos a meter en el tema de los podcasts porque daría para otro vídeo, pero también son muy recomendables. Por último, nos acercamos a la red social más joven y que desde luego lo está petando últimamente, que es TikTok. TikTok es una aplicación de vídeos de como máximo 1 minuto, que la verdad es que da bastante juego para pues divulgar, ¿no? todo el ámbito cultural en todos los sentidos, y hay muchas cuentas que bueno, pues están reflejando ese contenido. Además es muy interesante porque llega a un público quizá un poquito más joven y que desde luego pues merece mucho la pena comentar, ¿no? Por ejemplo, tenemos a The Monarcas, que bueno, pues hace estas graciosas representaciones, ¿no? de cuadros contando un poco la historia que hay detrás a modo de meme, con sonidos
populares, pop del día a día, ¿no? Como pueden ser pues, de personajes públicos como Belén Esteban o de series como Paquita Salas y que son, la verdad, que muy graciosos. Yo me tomo 2 cervezas y yo le como la boca hasta a mi madre. Pero eso, la gente no lo entiende. No. Porque Madrid parece muy moderna. Pero Madrid no es moderna. Luego también encontramos bueno, pues otras cuentas de carácter más pues de historia del arte, como por ejemplo pueden ser algunas como la de Alba Cecol o la de Alba Saenc, que bueno, nos hablan de historia del arte o de historia, quizás también para un público más joven, más de estudiantes quizás de instituto y demás. Y te cuento una historia que, bueno, pues hablando de personajes de profesores también de instituto, pues ella es profesora de instituto y hace unas historias muy buenas y muy recomendables. Por último, también hay otro perfil que es el de Alba Cecol, que es muy interesante porque hace un poco una historia con perspectiva de género, habla de la memoria histórica y bueno, son vídeos pues eso, de 1 minuto que nos cuentan algunas historias o la intrahistoria que hay sobre todo más de carácter contemporáneo, de la historia contemporánea y que resulta muy interesante. Lo bueno de TikTok es que se consume muy fácil y muy rápido porque son vídeos de 1 minuto de duración que, bueno, pues que son muy interesantes de oír, de escuchar y de conocer, ¿no? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis cogido el móvil y hayáis apuntado y hayáis seguido a muchas cuentas de las que os hemos recomendado, que la verdad es que son de verdad muy interesantes y que se aprende muchísimo con ellas. Así que, bueno, pues hasta el próximo vídeo.